Hoy presentamos, hoy presentamos la conferencia El cuerpo como sistema de ingeniería, diseño, materiales y tecnología en prótesis. Hoy nos acompaña Emanuel Cárdenas Barcelo, tecnólogo en electromedicina e ingeniero biomédico en formación de la Corporación Universitaria Reformada. Emanuel es el desarrollador de una innovadora prótesis microeléctrica de bajo costo en 3D, proyecto que representó a Colombia en el ESI AmLab 2024 en Perú y que le otorgó el reconocimiento como joven líder protagonista del cambio en la categoría científica. Emanuel ahora mismo también es miembro de la Comisión de Jóvenes. Siempre se ha incentivado por la investigación y sobre todo hoy tiene ese interés de compartirnos sus conocimientos. Así que aprovechemos este espacio al máximo. Cualquier duda que vaya surgiendo la pueden ir realizando al chat, que luego se la compartiré a Emanuel, o también al finalizar, Emanuel les dará un espacio para que directamente le hagan las preguntas. Gracias, Emanuel, por estar acá y gracias a todos. Y bueno, demos paso a esta conferencia. Efectivamente. Muchas gracias a ustedes también por permitirme estar en este espacio. La verdad es que es un honor para mí poder compartir un poco de lo que he aprendido con estos años junto a personas que tienen mucho más tiempo en su área de desarrollo. A continuación les estaré compartiendo pantalla un poco sobre de la presentación. ¿Me confirman si la alcanzan a ver? Sí, perfectamente. Sí, Sí, señor. Ok, perfecto. sí, señor, sí. Sí. Efectivamente, probablemente si hablamos de ingeniería, el cuerpo humano podríamos decir que es el mecanismo orgánico más sofisticado del que podríamos hablar. O sea, cada uno de los elementos está totalmente medido. Cada uno de los elementos funciona de una manera tan precisa y a nivel tan microscópico que es hasta impresionante y que nosotros como ingenieros siempre nos esforzamos a que se funcionen las maquinarias artificiales de una manera muy similar. Una de nuestras labores como ingenieros es buscar resolver problemáticas que se encuentran en la sociedad en base a nuestros conocimientos que tenemos, como puede ser en física, matemática, poder resolver problemas sociales y que pueden afectar a muchas personas. Cuando hablamos de particularmente de amputaciones de miembros superiores, es decir, que a una persona le falta el brazo, ya sea por una lesión o por una malformación a nivel de nacimiento, es una población muy amplia en el mundo. Un estudio ubica que hasta 2005 nada más había 500.000 personas con esta discapacidad, nada más en Estados Unidos. A nivel de Colombia, el 68% de la población con discapacidad tienen esta condición, poseen problemas a nivel motriz, pues poseen amputaciones de miembros superiores. Ya existen múltiples factores, ya puede ser a nivel industrial, por un accidente laboral, puede ser también a través de accidentes de tránsito. Uno tristemente muy común son los conflictos armados a través de armas explosivas, lo que hace que la población sea muy amplia. De forma general, las prótesis tienen un costo bastante elevado. De hecho, el mercado actual para que una persona pueda adquirir una prótesis tiene que llegar a invertir alrededor de 15 millones, 20 millones de una de la más alta calidad. A nivel global, el mercado es aproximadamente de 2.3 billones de dólares, una cantidad enorme. ¿Y cuál es uno de los retos que tiene el poder manejar
esta condición. Y es que no es un problema que se pueda como resolver creando una solución particular. Por ejemplo, si hay una persona que no puede caminar, pues se le diseña las silla de ruedas a sus medidas y listo, pues ya puede vivir con relativa naturalidad. El problema de las prótesis es que estas son muy específicas para cada individuo. Me atrevería a decir que ninguna prótesis es idéntica a nivel de conexión de la máquina, es decir, de la prótesis al cuerpo humano. De primer lugar, existen múltiples clasificaciones a la hora de decir si es una amputación. Puede ser una amputación radial, que como podemos ver aquí, puede ser del tercio superior, tercio medio, tercio inferior, dependiendo cuál sea la ubicación del corte, esa va a ser su nivel de amputación. Estos niveles de amputación llegan a tener como una mayor relevancia a la hora de construir la prótesis a nivel del peso y de las conexiones eléctricas, cuando estamos hablando de una que es electrónica, puesto que eso nos permite si vamos a tener más espacio para trabajar o menos espacio para trabajar. No es lo mismo que nosotros vayamos a tener que hacer una prótesis solamente de la mano, desde la muñeca hasta la punta de los dedos, podemos tener que unos 15 centímetros. Mientras que si tenemos una amputación humeral del tercio medio, que sería alrededor del hombro, donde tendríamos primero más espacio. Segundo, vamos a tener mucho más tamaño a la hora de tener relación con el cuerpo humano y con la máquina. Es decir, qué tamaño debe tener la prótesis en comparación con el cuerpo. Entonces, todos esos son aspectos que hay que tener en cuenta. Una de las amputaciones, la más común o la que más se suele ver, es la transradial, debido a que es la que está más cercana a la hora de hacer todas las actividades que tienen que ver con las manos, o más bien la que más se ve afectada, sobre todo porque cuando, por ejemplo, hay un accidente laboral, que a una persona le cayó un gran peso en la mano, de pronto los que son ingenieros civiles que tienen ya más contacto con la parte de construcción en algunos casos, saben que si hay un obrero que está trabajando con ladrillos o con material muy pesado, si no tiene cuidado, le cae en la mano, ya no solamente habría que preocuparse con la mano como tal, sino con toda la musculatura, el sistema nervioso, que esté un poco más atrás de donde se realizó el impacto, porque este también puede verse afectado. Entonces, por eso es que se suele ver más este tipo de amputaciones. Cuando estamos hablando de amputaciones, no solamente nos debemos referir a la parte física del usuario, también es muy importante cómo esto impacta al usuario como tal, porque al final es un cambio radical de vida. Nosotros utilizamos el 100% de nuestras actividades es con las manos. El tomar agua, el tomar café, el mirar el celular, el escribir. Entonces, el de repente ya no poder hacer esa misma cantidad de actividades de la misma forma, realmente es un impacto psicológico bastante amplio. Puede generar estrés postraumático, ansiedad, situaciones que son realmente complejas de atender. Ahora bien, ya no solamente estamos hablando de la parte psicológica, ya tiene un impacto real a la vida del usuario, además de las que ya mencioné. Y es que el no tener las extremidades de miembros superiores, el no tener las manos, te cierra muchos caminos a nivel laboral. Porque claro, ¿qué trabajo ahora no es con las manos o no tiene que usarlo? Para poder hacer trabajo de oficina hay que operar un computador. Y para poder hacerlo tienes que usar el teclado y los dedos. Para poder manejar maquinaria tienes que utilizar las manos. Entonces se convierte en una barrera muy complicada que las personas con amputación puedan adquirir un empleo. Ahora bien,
dirán, no, pues se compra la prótesis y ya va a trabajar y se le soluciona la vida y como si nada. Ojalá fuera así, pero la tecnología actualmente no está en ese nivel para que una persona con amputación llegue a tener la misma vida que tuviera antes de perder su mano, o de siquiera tenerla, claro. Y es que uno de los desafíos más importantes a la hora de diseñar una prótesis es que le sirva al usuario. ¿Y a qué me refiero con que le sirva? Es que muchas de nuestras actividades, cuando las realizamos con nuestras manos, están tan medidas a nivel muscular, a nivel de cómo se conecta el cerebro con nuestras manos, que ni siquiera las como dimensionamos. Al final, la forma en la que agarramos no es algo que hagamos conscientemente. Ya nuestro cerebro ha realizado todas esas actividades y ya ha memorizado cómo realizarlas. ¿Qué significa eso? De que ya yo, si voy a agarrar, por ejemplo, un vaso, pues nada más lo agarro de manera sencilla, no es de demasiado esfuerzo, pero es un procedimiento bastante complicado para algunas personas con amputación, porque tienen que hacer el pensamiento, o más bien la actividad, con más esfuerzo que como lo haría. Es por ello de que muchas de las personas con amputación prefieren no utilizarla, prefieren, o los que ya tienen más años sin no usarla, ya se han adaptado a vivir sin ella, a compensar con otras partes del cuerpo, utilizar si es de si un solo brazo, utilizar nada más el izquierdo, si es el caso del brazo derecho el que le falta. Y entonces, eso es un problema a nivel de diseño. Si el diseño no cumple con las necesidades del usuario, del paciente, es un diseño que fracasó, que es un mal diseño. Y entonces el ingeniero ahí estaría fallando a su objetivo, que es ayudar a la persona. Por eso, cuando leí esta frase de analizando muchos artículos, me pareció súper importante. Una prótesis que no es usada porque resulta incómoda, pesada, costosa, socialmente rechazada, es un fracaso de diseño, independientemente de su sofisticación tecnológica. ¿A qué se refiere estas socialmente rechazadas? Es que también hay que mirar la parte estética, claro, porque no es lo mismo tener un solo bloque, una garra que abre y cierra, al final no va a generar la misma percepción dentro del usuario que como si tuviera una forma un poco más natural, más similar a la de una mano real. Nuestros miembros superiores hacen una cantidad de movimientos que es increíble, tanto así que a nivel tecnológico, ahora ninguna prótesis llega a cumplir con las mismas funcionalidades que una mano normal, una mano estándar orgánica. Nada más desde el hombro hasta la muñeca tenemos 7 grados de libertad. ¿A qué se refiere grados de libertad? Son todos los ángulos en los cuales un elemento se puede mover. Podemos tener arriba o abajo, izquierda o derecha. Todos los ejes que lo podamos mover. Nada más desde el hombro tenemos 7 grados de libertad. Desde la muñeca hasta la punta de los dedos, es decir, desde cada falange, tenemos 27 grados de libertad. Y actualmente las prótesis que están mejor valoradas, o podríamos llamarlo las más costosas o las más avanzadas, nada más alcanzan los 10 grados de libertad. O sea, los justos para poder realizar la mayoría de nuestras actividades de la vida diaria. Pero se quedan un poco cortas en qué tan eficientes son, porque al final no va a ser el mismo movimiento de recorrido. Entonces aquí tenemos algunos ejemplos de cuáles son los movimientos: la abducción, la extensión, la flexión, en donde estos son como todas las variaciones que podríamos utilizar para realizar cualquier acción. Ahora bien, pero ¿qué es lo que lo limita realmente?
¿Qué es lo que hace que podamos hacer todo esto a nivel biológico, pero a nivel de electrónica, a nivel de robótica, nos quede tan grande el desafío, por así decirlo? Primero, para poder entenderlo, tenemos que saber cómo funciona realmente nuestro cuerpo. Nuestros músculos, cuando enviamos una señal eléctrica a través de nuestro cerebro, es decir, pensamos, no, voy a agarrar el vaso. Nuestro cerebro manda una señal que al final es un voltaje, es electricidad. Esa electricidad viaja por todo el sistema nervioso, llegando hasta su objetivo, en este caso los músculos que inervan dentro de la mano. Este voltaje es aplicado sobre algo que se llama miofibrillas. Las miofibrillas son unos filamentos pequeñitos que se contraen una vez haya un voltaje. Cuando se contraen, esto es lo que nos genera el movimiento. Esto es lo que hace que podamos cerrar la mano, por ejemplo. Estos son indispensables a la hora de generar cualquier movimiento. Si bien es cierto, lo podemos hacer con motores, podemos hacer la flexión, la extensión, listo. Pero es que hasta el momento no tenemos los motores suficientemente pequeños y con la suficiente fuerza para poder equiparar el espacio, la relación de espacio con fuerza que podríamos hacer con los músculos. Una de las formas que hay para poder controlar una prótesis y poder, más que asimilarla al movimiento, es poder controlarlo, es a través de las señales electromiográficas, de las miofibrillas. Estamos hablando de que estamos midiendo el voltaje que hay dentro del músculo para saber cuándo se activa y cuándo no. Estas señales las podemos manipular a través de la electrónica, las podemos leer, las podemos controlar para poder determinar cuándo se activa o no el músculo. Esto nos permite mandarle la señal a un motor y activar. A nivel biomecánico, la mano tiene ciertos patrones de movimiento que son fundamentales. ¿Y a qué se refiere esto? Es que, bueno, si nosotros estamos hablando ahorita de grados de libertad, si es arriba, abajo, izquierda, derecha, aquí lo que estamos hablando son de patrones de movimiento, o sea, cuáles serían como el agarre como tal que debe tener la mano para poder realizar cualquier acción. Tenemos el agarre de cilindro, por ejemplo, cuando vamos a agarrar un pocillo, un vaso, un agarre esférico cuando vamos a agarrar un balón, un agarre lateral, que es cuando se coloca el pulgar al costado de la mano, por ejemplo, cuando se agarra una llave, el agarre tridigital bidigital, perdón, que son cuando se agarran cosas pequeñas. Aquí podemos ver una prótesis convencional. Esta es una prótesis presentada por la empresa Orthosur. En esta empresa manejan este tipo de agarres que dan para poder movilizar gran parte de las actividades, aunque sabemos que no van a ser las mismas que el cuerpo natural. Vemos el pinzado digital cerrado, tenemos el pinzado lateral y así sucesivamente. Mencionamos ahorita que viaja un voltaje a través del sistema nervioso, ¿cierto? Y es que hay dos nervios que son fundamentales a la hora del control de prótesis. Es el nervio mediano y el nervio cubital. Cuando vamos a controlar la prótesis, nos basamos en los músculos que se inervan en estos nervios, es decir, que se conectan a estos nervios para poder mirar ese voltaje y poder controlarlo. ¿Cuál es el problema? O sí, podemos decir cuál es la condición que genera de repente que haya una desconexión de estos nervios a una mano, por ejemplo, a gran parte del brazo.
Uno de los inconvenientes que genera es que el usuario presenta algo que se llama dolor de miembro fantasma. Básicamente hace que te duela la parte que no tienes, de forma muy resumida. Esto lo presentan entre el 60 y el 80% de los amputados. Básicamente porque hay como un cortocircuito en el cerebro que no sabe qué pasa. O sea, yo recibo señal generalmente de la mano, pero en este momento no. Debe haber algo mal. Debo generar una respuesta de dolor. Entonces, es muy importante tener la sensación del cuerpo para poder determinar si existe el dolor. De momento estamos bien, me alcanzan a ver la presentación. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahora? No, señora. Veo al señor No, Iván señor. González con el brazo levantado. No sé si tiene alguna pregunta. Señor Iván. Bueno, parece que no lo podemos escuchar, así que si nos puede dejar la pregunta en el chat, las podemos resolver ahorita al final de la charla. Bueno, como les venía diciendo, podemos clasificar las prótesis en dos ejes. ¿Qué tan funcionales son y qué tan complejas son? Tenemos las que son pasivas, que por lo general son cosméticas y ligeras. Una que de pronto no consideramos como prótesis, pero al final sí lo es, y es el ojo de vidrio, el ojo de cristal. Cuando una persona pierde el ojo, por lo general se le suele colocar una prótesis que busca asemejar al ojo real, para que ya no se le vea pues la lesión o el nervio descubierto, y de que así no tenga la necesidad de tener un parche. Tenemos también las prótesis que son activas, también llamadas body power, que son aquellas que por lo general suelen ser mecánicas, que relacionan el movimiento de la mano con otro movimiento que haga el cuerpo humano. Por ejemplo, podríamos conectar a través de un cable el movimiento del hombro a una prótesis que sea de mano, que en base a si levanta el usuario el hombro, se cierra la mano. Claro, el usuario va a tener que compensar cada que vaya a levantar el hombro para cerrar la mano. Va a generar más esfuerzo, pero nos permite eh, realizar muchos más movimientos que si fuera más pasiva como las prótesis anteriores. Tenemos también las prótesis mioeléctricas o que funcionan a través de señales mioeléctricas. Estas tienen una funcionalidad genial porque dan un amplio espacio de manejo. ¿Qué significa eso? De que cuando nosotros tenemos el voltaje, en base a qué voltaje estamos mirando, qué tanto se activa el músculo, vamos a poder hacer un movimiento u otro. Entonces, eso nos abre un gran rango de movimientos que podemos atribuirle a ciertos voltajes. Claro, eso hace que sea mucho más complicado, que sea no tan sencilla como podría ser un sistema mecánico con engranajes, muelles. Ahora estamos integrando sistemas electrónicos. Aunque también podríamos tener sistemas que combinen ambas tecnologías, sistemas mecánicos y sistemas bioeléctricos. Esto lo vemos sobre todo cuando se hace en lesiones que parten desde el hombro. Para poder realizar el movimiento de flexión del brazo, es decir, de llevar el brazo hasta arriba del hombro,
lo podríamos hacer con un sistema mecánico, mientras que la apertura y el cierre de la mano podríamos gestionarlo a través de señales mioeléctricas. Pero vamos a centrarnos un poquito de forma cómo se funcionan las pasivas, las prótesis pasivas y las prótesis activas. Las pasivas, por lo general cosméticas, son estáticas o ajustables. Son livianas y de bajo mantenimiento. Y por lo general son las que más son escogidas por las personas con amputación. ¿Por qué? Porque ahí ya no solamente están resolviendo una necesidad de no puedo hacer esto, sino ya es también una necesidad psicológica de qué tanto impacta el no tener el miembro. Por ejemplo, esto lo vemos sobre todo cuando pasa en los dedos, porque claro, si a ti te falta un dedo, puedes compensar con los otros, puedes con un solo. Entonces, nada más con una prótesis que se vea bien, que haga el asemejo de un dedo real, permite que se pueda mantener la funcionalidad de los otros dedos, pero hacer que no se vea el hueco, por así decirlo. Entonces, además, esto al tratarse de ser meramente cosmético, permite de que el usuario no se tenga que preocupar de cómo moverlo. Realmente se lo coloca como si fuera un accesorio más y listo. Casos bastante diferentes a las que son de body power o activadas por el cuerpo o potenciadas por el cuerpo, ya que funcionan a través de arneses, cables que traducen el movimiento del muñón o del hombro en la apertura y cierre del terminal. Lo que habíamos explicado ahorita, que en base a cómo se conecta la prótesis al hombro, si yo levanto el hombro, se cierra la mano. Si yo lo bajo, se abre. Entonces esto nos da la facilidad de poder comprender. Esto es interesante sobre todo en cuando se trata de amputaciones transradiales. ¿Por qué? Porque al estar en un punto medio del brazo, permite que se esté relativamente cerca del hombro y que no sean muchos los movimientos que se vayan a hacer. Porque claro, nada más sería como un gancho, abrir y cerrar, abrir y cerrar. Claro, va a limitar más actividades digitales como el pulsar un botón, el agarrar a mano, nada más con la punta de los dedos, pero muchas de las actividades que hacemos al día a día realmente son a mano llena. El sostenernos cuando vamos en el bus, el agarrar un vaso, realmente es un poco más sencillo operarlas. En el caso de las mioeléctricas, el concepto como tal lo podríamos definir como capturan las señales electromiográficas de la musculatura residual para accionar motores eléctricos mediante microcontroladores. Lo que ya habíamos explicado de que en base a los músculos que quedan en el muñón, miramos cuál es su actividad eléctrica y eso va a activar motores que van a hacer si se abre o se cierra la mano, si se levanta un dedo, si se levanta un dedo, para poder desarrollar las actividades. Ahora bien, ¿cuáles son los principios de diseño de ingeniería que hay que tener en cuenta? Sobre todo hay que mirar cuáles son los grados de libertad, porque eso nos va a definir cuál va a ser la complejidad de nuestra prótesis. El poder definir si va a ser pasiva, si va a ser activa. Y en caso de va a ser activa, ¿cuántos movimientos va a poder hacer? Si va a levantar un dedo, o si nada más va a abrir y cerrar, o si vamos a poder mover dos dedos. Claro, eso nos va a poder darle como una limitación a la población que queremos ayudar. Tiene que tener un control intuitivo. Muchas de nuestras acciones, por ejemplo las gesticulaciones, no las hacemos conscientemente. Generalmente son movimientos que no se hacen a conciencia, no es, no, yo voy a mover la mano así todo el tiempo cuando esté hablando. Lo hace el cuerpo para complementar todas las activaciones que se hacen. Lo mismo al momento de caminar. No es que uno directamente va
un brazo adelante, un brazo atrás, un brazo adelante, el otro atrás. No, realmente son movimientos que son automáticos por parte del cerebro. Entonces, tenemos que evitar que si esto no lo teníamos a nivel biológico, realmente va a ser una carga a la hora de aplicárselo a un sistema de prótesis. Porque si vamos a activar totalmente a fuerza todos los movimientos, el usuario se va a cansar. El usuario se va a cansar porque va a tener que estar pensando. Es como si estuviéramos en un carro y de repente, no, vamos a cruzar. No, toca cruzar con fuerza o hay que girar el manubrio con una bicicleta con mucha fuerza para poder cruzar. Realmente va a hacer que el usuario no pierda el interés en utilizarlo. Pierde el interés porque va a ser mucho más fácil y más tranquilo si no lo tiene. Un punto bastante importante es también la retroalimentación sensorial. Otro punto muy importante es qué tanto sentimos los objetos que tocamos. Si algo está frío, si algo está caliente, si algo está duro, si algo está blando. Esto es lo que nos permite saber con qué tanta fuerza podemos agarrar o no. Además de que nos permite tener más control en qué vamos a agarrar. Claro, porque no es lo mismo si yo voy a agarrar algo, por ejemplo, un vaso de vidrio que tiene una condición un poco resbalosa, voy a tener que agarrarlo con un poco más de fuerza que agarrar un lápiz. En base a eso es que podemos definir la fuerza con la que vamos a agarrar. También tenemos que tener una relación peso-resistencia a la hora de la prótesis. Las prótesis no pueden ser pesadas. No pueden ser pesadas porque es algo que el usuario tiene que llevar todo el día o todo el tiempo que la vaya a utilizar y la puede llegar a cansar. Entonces, eso va a hacer de que el usuario aumente las probabilidades de que el usuario decida que ya no la quiere seguir utilizando. Otro punto importante es el ajuste del encaje, o sea, ese es el punto en donde la persona coloca el muñón a la prótesis. Qué tan cómodo se siente, si está duro, si está frío, realmente son cómo se conecta el cuerpo humano sensorialmente de la parte biológica a la prótesis. Y claro, todos estos puntos son los que nos definen el nivel monetario, qué tan costoso va a ser. Si tengo muchos grados de libertad, significa que va a ser más complicado. Si es más complicado, significa que tengo que invertir mucho más en electrónica y en materiales. Y si invierto más en electrónica y materiales, significa que voy a hacerla mucho más costosa. De hecho, aquí como lo podemos ver, una prótesis eléctrica comercial puede estar desde los $4,000 hasta los $100,000. O sea, realmente son precios que bastante fuertes, pero porque manejan materiales mucho más avanzados y que permiten muchas más actividades que una de un precio más modesto. Pero estos materiales, ¿cómo los escogemos? Porque claro, si yo puedo hacer un material que sea costoso, ¿qué es lo que lo define que sea costoso? Lo define primero qué tan ligero es, cuál es su durabilidad, la biocompatibilidad y qué tan sencilla o cómo se gestiona su manufactura. Cuando hablamos de ligereza es lo que mencionamos ahorita, de que tiene que ser liviano para que no canse el tenerlo puesto todo el tiempo. Tiene que ser resistente, tiene que ser duro, que en caso de que yo vaya a levantar algo pesado con la prótesis, no me genere de que de repente se vaya a romper. No es que fui a agarrar un vaso de agua lleno, pero los dedos no soportaron y se cayeron, se aventaron. O sea, eso ya no solamente es que está de la vida diaria, sino que habría que repararlo.
habría reparaciones que usualmente hasta pueden ser costosas dependiendo de la prótesis. En la parte de biocompatibilidad es muy interesante. ¿Por qué? Porque el cuerpo humano no se comporta igual frente a todos los materiales. No se comporta. Porque puede, o primero, dañar el material a través de la acidez o a través de los componentes químicos que tiene la piel o el cuerpo humano en general, o viceversa. Puede que el material pueda generar problemas en la piel. Puede generar que se presenten irritaciones, que se presenten úlceras. Esto lo vemos sobre todo cuando uno compra una cadena. No, que la cadena me pone el cuello negro, salió mala, tal. Porque el material no era de buena calidad y por lo tanto no era biocompatible. Porque estaba generando una oxidación, estaba creando una oxidación en las células del cuello. Entonces, algo similar estamos buscando al momento de conectar la prótesis, de que esta no va a generar efectos adversos en el muñón del paciente. Y claro, esto tiene que ser, por así decirlo, fácil de crear, de fabricar. No puede ser una manufactura demasiado complicada, porque eso automáticamente elevaría los costos de fabricación. Cosa que realmente ninguno aquí queremos. Entre algunos de los materiales que podemos ver, por ejemplo, en impresión 3D, serían el PLA y el ABS, que son filamentos que se utilizan para impresión 3D. Que son los más utilizados, ya que por lo menos el PLA tiene una buena apariencia y una buena biodegradabilidad. Bueno, porque ese es otro punto importante. Estamos buscando también de que sean amigables con el medio ambiente. Es una responsabilidad que tenemos siempre a la hora de diseñar. Y es que no, ya el usuario la tuvo que botar porque ya le quedó chiquita, o no, ya pasaron 10 años y ya la quiere cambiar, la bota. Pero y eso, cuando la bote, ¿qué va a pasar con la prótesis? No la puede, no es que la vaya a dejar tirada y dentro de 100 años todavía sigue la prótesis ahí, dañándole ecosistema, dañando a la flora y a la fauna local. Entonces, eso es una responsabilidad que tengo ahora del diseño de escoger los materiales. También está en ABS, igual para impresión 3D, que pues los puntos positivos que tiene este es que tiene una mayor resistencia y temperatura. Y el hecho de que no tenga cierta resistencia y cierta dureza de la prótesis. Ya llegando un poco a las prótesis un poco más costosas, que ya utilizamos materiales que ya directamente los vemos en autos deportivos o en material que es sumamente top, que podría ser la fibra de carbono, el titanio, que es sobre todo utilizado primero por la relación de peso con resistencia. Esto es lo que más importa y es precisamente por eso que los utilizan. Cuando estamos hablando también de las prótesis que son pasivas, sobre todo las que son cosméticas, se utilizan muchos materiales de silicona. Lo mismo que en el socket, que es en la conexión del muñón. También se utiliza bastante las partes de silicona. Primero porque es mucho más fácil manipularla para que tenga un mejor aspecto y además de que podemos hacer que sea un poco más blando para mejorar la conexión con el paciente y que sea más. Cuando estamos hablando del socket, que es, como les dije, donde se conecta el niño, es que conlleva unos retos muy particulares, porque tienes que encontrar el punto medio entre muchas variables. Porque, primero, tiene que ser, tiene que diseñarse que esté apretado en el muñón, lo suficiente para que no se caiga, pero no tan apretado para que maltrate al paciente a la hora de cerrar. Tiene que ser transpirable, pero tampoco puede ser expuesto o muy abierto
porque puede causar problemas a la hora de la larga. Entonces, se trata de tener muchas cosas en cuenta a la hora de diseñar. Estos generalmente utilizan termoplásticos, que son sobre todo de alta densidad, y materiales de impresión 3D, como los que ya hablamos. Ahorita es que hay aleaciones que tienen memoria de forma. Básicamente significa que uno puede tomar, a la hora de crear la prótesis, le hacen como un molde al muñón del usuario. Hacen un molde a la hora de que se genera algún inconveniente o algo, de pronto hay una deformación por una caída que se rompe, sea relativamente sencillo poder reparar. También están los polímeros electroactivos, que están más relacionados a la activación de electromiográfica, pues permiten hacer una activación muy similar a la que hacen los músculos. Entonces eso nos hace de que ya abandonemos un poco el mundo de los motores y ya empecemos a hacer algo parecido a lo que hace la biología. Una parte muy importante son los materiales piezoeléctricos. ¿Por qué? Porque en base a estos sensores piezoeléctricos los utilizamos sobre todo en las yemas de los dedos para medir cuál es la presión ejercida dentro de la prótesis. Porque claro, cuando estamos agarrando, vuelvo a repetirlo, un vaso, que es el ejemplo más común que tenemos, es que no es el mismo peso, no ejerce la misma resistencia un vaso de plástico que un vaso de vidrio o un vaso metálico. Entonces, en base a esa resistencia, a esa fuerza aplicada sobre los sensores piezoeléctricos, se puede mirar qué tanta fuerza está aplicando la prótesis y así controlar. Que para quien no lo sepa, los sensores piezoeléctricos lo que hacen son como cristales diminutos que cuando se deforman, cuando hay una presión, es decir, que se doblan, generan un cierto voltaje. Y ese cierto voltaje lo podemos medir a través de controladores. Otro material, muy interesante, el TPU, que es sobre todo en impresión 3D porque es un material flexible. Ese material flexible que es muy parecido a la goma, pero que mantiene unas características bastante resistentes, con la dureza suficiente para poder mantenerse como firme a la hora del agarre, pero que no vaya a rayar y que no vaya a dañar los materiales que estemos tratando. Entonces esto es muy importante. Ahora bien, entra el tema que está más en auge, el tema que está entrando en todas las áreas del conocimiento, que es en la inteligencia artificial. La inteligencia artificial sobre todo se usa a la hora de poder medir las señales eléctricas del cuerpo. ¿Por qué? Porque es que esto no es como que haya un voltaje cerrado de que no hay, porque trabajamos con voltajes muy, muy pequeños, de hecho 1000 voltios, incluso en algunos momentos picovoltios. Entonces, dentro de la programación hay que tener muchos filtros para poder mirar con detenimiento esos voltajes, porque muchos de esos voltajes también llegan a hacer ruido de, por ejemplo, el corazón, que también es un músculo, que estamos hablando de zonas cercanas al pecho, de la piel genera también mucho ruido. Entonces, a través de inteligencia artificial, la IA ya puede estar entrenada en, bueno, cómo es una señal correcta de activación. Entonces, eso analiza cuándo activa el usuario la prótesis. Entonces, eso lo puede ir adaptando. Uy,
La persona cuando quiere cerrar la mano hace 0.8 milivoltios. Ah, bueno, perfecto, entonces solo lo tengo en mi memoria. Cuando usted que llega a los 0.8 milivoltios, pues yo voy a hacer cerrar la mano, por ejemplo. Entonces, esos procesos de aprendizaje de Machine Learning son los que le permiten como aumentar la precisión de los microcontroladores a la hora de medir la señal eléctrica del músculo. Aquí vemos un poco, ya estos son procesos más invasivos, ya son procesos que buscan que el usuario pueda sentir a través de la prótesis. Y estos realmente están muy conectados también a las prótesis mioeléctricas, porque son, si tienen una prótesis mioeléctrica, si quieren dar el siguiente paso, es poder realizar la parte sensorial. Pero ¿y cómo lo hacen? Aquí lo podemos ver en la gráfica. Ya habíamos explicado esta parte, realiza la detección de las señales del músculo, luego se clasifican, es decir, se dice cuál es el voltaje y cuál va a ser la acción, y se cierra y se abre la mano. En base a ese cierre y abre la mano, los sensores detectan esto y hacen de que se mande una señal al sistema nervioso a través de unos electrodos en particular y a través de unos sistemas en particular que de forma como muy general es que se conectan a los nervios. De hecho, aquí lo podemos ver de una forma más sencilla. Dentro de estos procedimientos se hacen de que a la punta del nervio, una vez localizada en el nervio, se le hace la adaptación de fibras de musculares, ya puede ser del propio paciente o generalmente de donadores externos, se le actúan o se le adaptan a la punta para que sea compatible para poder medirle las señales eléctricas y viceversa. Se le adapta también el cable o pues el biomaterial que sea adecuado para que se conecte con la punta del nervio, para que reciba. Aquí no, cuando estamos hablando de señales eléctricas, el cuerpo tiene rangos muy precisos, demasiado, tan precisos que hasta el momento y nos cuesta de pronto poder adaptarlos. O más que adaptarlo es el saber cuáles son estos rangos realmente. Entonces, realmente lo que hace es colocar una forma de que aquí pasó algo, aquí se mandó un voltaje, aquí pasó algo. No sabemos qué, pero pasó algo. Pero entonces a esto nos permite, quizás no con la misma fidelidad que una mano real, quizás no la misma fidelidad que una mano real, pero sí una retroalimentación de qué es lo que siente el usuario a la hora de tocar algo. Y esto nos ayuda mucho, sobre todo, a evitar lo que mencionamos en un principio, que es el dolor fantasma, que es el dolor por la falta de miembro. Ahora bien, una de las cosas más importantes o que más ha impactado el desarrollo de las prótesis, es la impresión 3D. Ha sido la impresión 3D porque ha ayudado a agilizar todos los procesos de creación de prototipos. Porque claro, antes si querías crear una prótesis, sí o sí tenías que crear los moldes de plástico para poder hacer la inyección de material, para luego crear los prototipos. Y ahora realmente no es tan difícil. Ya no, tan solo con un modelado en 3D y una impresora se pueden crear los primeros prototipos, agilizar los procesos, sobre todo. Las impresoras 3D convencionales utilizan la técnica llamada fabricación por deposición de material fundido, que para quien no lo conozca es que se colocan cantidades muy pequeñas de plástico fundido, en este caso a veces PLA o ABS, que ya los mencionamos, y se colocan uno sobre otro. ¿Qué es lo que hace esto? Esto permite que una vez colocado sobre una capa, se enfría y puedes darle otra pasada encima para colocar otra capa.
Esto nos da un gran abanico de opciones que, juntado con de pronto soportes o algo así, podemos hacer una infinidad de figuras. El utilizar estos procesos o utilizar esta técnica acompañada con sistemas open source o también llamados sistemas gratuitos, que son los que publican las personas en Internet como labor social o como proyectos, permiten de que a muchas más personas les lleguen las prótesis, ya con precios mucho más accesibles, porque al final, al tener un filamento, el poder aplicar filamento, puede costar actualmente unos 100.000 pesos, puede ser, algo así puede ser el kilo de filamento. Y realmente un kilo de filamento no solo lleva toda una prótesis. De pronto sí, un poquitico más, creo que 1,200 gramos, ¿no? Dependiendo mucho de la persona a quien se le vaya a hacer. Pero al final es un precio muchísimo menor que al hacerlo con materiales de titanio, fibra de carbono. Entonces eso nos permite de pronto que sea mucho más accesible. Ahora bien, no todo es color de rosas, desgraciadamente. Tiene muchas limitaciones el hacer las prótesis con impresión 3D. Una ventaja muy importante es que permite personalizar eh, la, la prótesis al usuario, porque a través de escáneres 3D podemos crear la figura, el molde, como habíamos mencionado, para poder hacer el diseño CAD mucho más fácil, porque tenemos la referencia directamente en el sistema y podemos ir haciendo las pruebas de forma digital. Pero esto también nos da un inconveniente, y es que los materiales, una vez fundidos, van a tener una menor resistencia que con otro tipo de materiales, ya sea por inducción de plástico o por materiales más rígidos. ¿Cuál es algo positivo? Como ya lo habíamos dicho, tienen un mejor costo, una reparabilidad local, es decir, se daña y puedo volver a imprimir la pieza y listo. Pero materiales como el PLA llegan a ser sensibles a la humedad. Es decir, si están en ambientes con mucha humedad, puede llegar a hacerse más quebradizo o ya no va a tener la misma respuesta que si tuviera en un ambiente seco. Además, como había mencionado, podemos hacer las pruebas a través del escáner en 3D. De forma digital podemos hacer las pruebas si se puede ensamblar bien, lo que hace que sea mucho más rápido todo el sistema de creación de la prótesis y diseño de la prótesis, porque ya no es necesario hacer la mano. Hacemos la prueba enseguida mientras estamos diseñando y listo. Pero muchas de las impresoras 3D requieren una cierta calibración, requieren de que la temperatura esté bien, que la posición en los ejes esté bien, de forma que quizás no todas las prótesis puedan salir igual, o sea, no todas las piezas puedan salir igual, lo que hace de que tengamos que desechar algunas. Un proceso muy distinto cuando estamos hablando de inyección de material, por ejemplo, porque con material inyectado, si bien es cierto, si en alguna sale con alguna burbuja dentro, pues bueno, bien, pero si no se llevan muchos ciclos, se puede destruir ese material y volver a reutilizarlo dentro de todo el proceso. Mientras que con la impresión en 3D, como estamos trabajando con filamento, realmente no se puede hacer mucho. Salió mal la impresión, toca botarlo. Si invertiste 1 kilo de material, toca 1 kilo de material a la basura. Entonces eso al final termina siendo un reto bastante grande. Un principio que es muy importante como ingeniero biomédico a la hora no solamente del diseño de prótesis, que el diseño de prótesis es fundamental, sino para el diseño en general es algo
que se llama diseño centrado en el usuario. ¿Qué quiere decir esto? Es preguntarnos siempre que estamos diseñando para quién es, qué necesita, quién lo va a usar. Recuerdo que un profesor nos explicaba que había un respirador mecánico que tenía la última tecnología en procesos de respiración mecánica, pero a muchas enfermeras les hacían como el traslado o también la parte de ubicación de los modos de respiración. Entonces, eso al final no está diseñado en el usuario, porque si bien es cierto, el usuario final es el paciente, también está involucrada la enfermera que se encarga de realizar el procedimiento. O sea, hay que también pensar en ellos. Hay que pensar en todo el ambiente que esté vinculado el desarrollo de la actividad. En este caso, pues sería el manejo de la prótesis. Entonces, hay que, en el caso de la prótesis, evaluar si es una persona alta, qué tan alto, qué tan largo tiene que ser la prótesis. Si es una persona, un niño, por ejemplo, a los niños les gusta que sea un poco más, parece un diseño más extravagante, un brazo de Iron, de que les permita como sentirse más cómodos con la prótesis. Y eso es algo muy importante. Dentro del proceso de que una persona se adapte a una prótesis, hay muchas personas involucradas, muchos profesionales. El proceso inicia después del incidente o del accidente con el cirujano, que es el que hace todo el proceso de hacer la adecuación, todo eso. Además de que es el que, una vez realizado todo el procedimiento, sea quien dé la orden de que se tiene que hacer, de que se tiene que tener la prótesis. Está el terapista o el terapeuta ocupacional. El terapeuta ocupacional es el que se encarga de cómo el usuario va a hacer todas las actividades, es el que se encarga de ponerle los ejercicios. Vas a coger una moneda y la vas a colocar en esta parte. Te vas a encargar de cepillarte los dientes. Entonces es el que le va a dar las instrucciones y le va a acompañar en todo el proceso de aprendizaje de utilizar la prótesis. También está el caso del profesional en salud psicológica, el psicólogo, que es el que nos va a apoyar al paciente a cómo sentirse más cómodo, cómo llevar todo el proceso de la mejor manera posible. Y como se habrán dado cuenta en la presentación, el ingeniero biomédico, que es el encargado en diseñar y hacer todo el desarrollo tecnológico de la prótesis, del dispositivo. Este punto me parece sumamente importante, que es que, bien, muchos de nosotros que estamos en este mundo de las prótesis, lo hacemos como labor social, de que queremos ayudar a las personas. Pero a nivel de Colombia, también hay un compromiso de que las instituciones tienen que velar porque las personas con discapacidad tengan el apoyo que se necesita, tengan la tecnología que se requiere para poder vivir bien. La democratización prostética requiere de tecnología y un ecosistema político, financiamiento y formación local. Es por eso que nos hablan de la ley 1618 de 2013, que busca garantizar el acceso a la tecnología de apoyo para personas con discapacidad. Esto es como una de las partes del campo laboral que nos puede interesar a los ingenieros biomédicos. Entonces, eso sería todo por hoy. No sé si alguno tendrá alguna pregunta al respecto de la presentación. Emanuel, no sé si logras ver como las personas que están alzando la mano, pero el señor Omar tiene una pregunta.
Le damos el espacio. Sí. Inge, buenas noches. Soy Omar Hernández, estudiante de tecnología biomédica. La pregunta mía es muy puntual y con respeto. Dedicaste la mayor parte del tiempo a hablarnos de la prótesis sin de pronto desglosar un poco qué estudios se hacen o se deben hacer para poder implementar una prótesis en alguna persona. Supongo que es un tema bastante álgido y pues quisiera saber un pedacito sobre eso. Esa es mi pregunta. Buenas noches. Oiga, sí, es un punto importantísimo y le doy toda la razón. La verdad, personalmente decidí enfocarlo a la parte de ingeniería, pues un poco porque este proceso tiene, como mencioné, muchas partes, muchos profesionales que se encargan de realizar todo este acompañamiento. A nivel quirúrgico, por ejemplo, un profesional, un médico, tiene que asegurarse de que cuáles son o si está en condiciones la persona de poder manejar una prótesis u otra a la hora de escogerla. Porque claro, si una persona tiene un niño que no tiene suficientes músculos o que no tiene la suficiente espacio o tamaño para colocarle una prótesis eléctrica, no le puede prescribir una prótesis eléctrica. En todo caso, le estaría prescribiendo una prótesis mecánica, una prótesis de power, de body power, activada por el cuerpo. Caso también de que es posible que si una persona sola decidiera adquirir una prótesis, muchas veces no tiene la formación para poder determinar cuál le falta. Si bien le puede activar, le puede salir muy interesante, uy, qué chévere, me gustó una que es electrónica y se mueve sola. Pero realmente lo que más le sirve es una prótesis pasiva que sea más estética y cosmética. Realmente eso es lo que tiene que tener en cuenta el médico a la hora de evaluar al paciente. Entonces, no sé si ahí te respondí la pregunta. Inge, la duda mía es si con el tiempo que tú acabas de dedicar a explicarnos los procedimientos y todo lo concerniente a adaptar un sistema de prótesis al cuerpo, pero me parece, pues con respeto, me parece que debías de pronto en otros seminarios, si no te alcanza ya el tiempo en este momento, que nos explicaras qué procedimientos o qué estudios hacen para poder determinar qué prótesis le sirve a cada persona. Es una duda que tengo pues para empezar porque nosotros estamos empezando y debo ser respetuoso de que tú tienes conocimientos muy vastos sobre eso, entonces te agradecería si de pronto lo puedes manejar de esa manera o es en otra clase, es en otro seminario, no sé de qué manera lo hagas. Quedo atento, buena noche. Sí, no, realmente es muy interesante, sí. Pero antes de respondérsela yo, la verdad le respondería, como le menciono, cada persona que se encuentra dentro del proceso de el acompañamiento de la persona con la prótesis. Un médico es el que le puede hablar de los procesos quirúrgicos, de cuáles son las bases que tiene que tener a la hora de prescribir. De momento yo le podría hablar sobre cuáles son las tendencias, la parte de ingeniería, que más se ve vinculada al paciente. Pero me gusta mucho su perspectiva, la verdad, a mí. Yo también soy partidario de que si se tiene una buena base médica, se puede desarrollar y se puede crear una tecnología mucho mejor que pueda ayudar no solo al paciente, sino al personal en salud. Entonces, ahí lo felicito. No sé si el señor Iván podrá hablar. Creo que ahorita no se le escuchó. Buenas noches, señor Iván. Creo que no se le logra escuchar. No sé si es mi teléfono, pero no lo logro escuchar.
Listo, nos puedes dejar la pregunta en el chat. Bueno, mientras que el señor Iván nos deja la pregunta en el chat, por acá alza la mano y Dani, creo que aparece así. Buenas noches. Sí, habla Idania Barceló, fisioterapeuta, aquí como para ayudar al compañero que tenía la duda sobre las esos exámenes se reúnen un personal interdisciplinario, el cual realizará unos exámenes que dirán cuáles son realmente las indicaciones y cuál es la prótesis que es la indicada para él. Entonces, para eso es un personal interdisciplinario, pues según alcanzo yo a entender en la presentación que hizo Emmanuel. En eso era lo que quería colaborar. Ok, muchísimas gracias, señor Dania. Y sí, tiene toda la razón. Es un personal interdisciplinario y al final muchas de las áreas eh, ta- tan complejas como es el desarrollo de prótesis tienen un personal interdisciplinario porque son muchos ejes los que se trabajan al mismo tiempo. Silvia, no sé si me podrías colaborar en leerme la pregunta del señor Iván, que ahorita no tengo acceso al chat, por favor. Sí, claro que sí. El señor Iván nos pregunta, bueno, súper interesante, complejo el tema. En cuanto a la parte más informática del tema, ¿bajo qué lenguaje de programación y base de datos operan la prótesis? Todos esos son procesos muy internos y dependen de cada prótesis. Realmente, mm, por lo menos en mi caso, que estuve trabajando, yo lo trabajé todo a través de la plataforma Arduino, es decir, a través de C++. Entonces, a través de base de datos, quizás eso depende ya un poco más de inteligencia artificial, que son los que necesitan recopilar toda esta información y tenerla guardada. Realmente ahorita, cuando son prótesis relativamente sencillas o las que se basan también en protocolos open source, es decir, gratuitos, terminan manejando volúmenes de información muy pequeños que generalmente no requiere ser guardado. Cuando estamos tratando de inteligencia artificial, sobre todo se utiliza mucho trabajo en la nube y muchas de las aplicaciones, perdón, muchas de las prótesis que son del más alto costo, tienen una aplicación en el teléfono que una aplicación en el teléfono con el que no solamente se puede guardar la información como en los carros más modernos que se tiene un perfil de pronto de cómo se ubica la silla, cómo se queda el volante. Entonces, estamos hablando de un perfil de a nivel sensorial. ¿Cuáles serían estos voltajes que estaríamos operando? Entonces, espero haberte resuelto la pregunta. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. Bueno, señor Muchísimas Iván, gracias a usted por su interés. creo que queda otra pregunta, no sé si Idania todavía tiene la mano alzada.
tiene otra pregunta y el señor Omar también alzó. Con esas daríamos finalizada la conferencia. Inge, hay una pregunta que pues se me pasó, pero quisiera que tú me la absuelvas. Eh, no importa, me parece para mí, no importa el lenguaje de programación que se tenga, sino eso tú sí haces un estudio juicioso de cuál es el lenguaje que más se acomoda para programar una prótesis. ¿Es eso lo que yo entiendo o es otra situación diferente? A ver, más que no importa el lenguaje, es dependiendo la plataforma que utilices. Significa que por lo menos yo estuve trabajando con Arduino, que para quien no lo conozca, Arduino son unas placas que son como mini computadoras que permiten trabajar de manera libre. Cuando me refiero a manera libre, es que yo puedo programar o yo puedo conectar lo que quiera y hacer lo que quiera con ellas. Ese programa, la plataforma Arduino, utiliza su propio, no lenguaje de programación, sino como una base individual que está basada en el lenguaje C++. Generalmente con esto son protocolos de informáticos que, mm, por lo que tengo entendido, se manejan de una manera similar. Quedo entendido, Inge, y te deseo buena noche, muy amable. Muchísimas gracias a usted por su interés. Bueno, para finalizar la conferencia, gracias a todos por la asistencia, por este tiempo. Gracias, Emanuel, por compartir todos tus conocimientos. De verdad que muy interesante conocer de todos estos temas. Y bueno, para las personas que estén interesadas en acceder nuevamente a ver la conferencia o ya sea acceder a la presentación, la pueden buscar en el canal de YouTube de la Sociedad de Ingenieros del Atlántico. Ahí estará disponible desde el día de mañana. Si desean como la presentación, pueden solicitarla por medio del correo y con gusto se les estará compartiendo. Les deseo una feliz noche y bueno, nuevamente gracias a todos. Gracias a ustedes, buena noche. Gracias, hasta luego. Gracias, muy amables, muy gentiles. Buenas noches, que estén muy bien, hasta luego. Muchas gracias, feliz noche. Buenas noches.